Para entender cómo se llegó a la Revolución China, vamos a ir al problema principal. Comenzó el 11 de diciembre de 1915. La asamblea, controlada por el militar Yuan Shikai, eligió de manera unánime a este militar como emperador. El 12 de diciembre, Yuan, junto con su hijo, Yuan Keding, declararon el Imperio de China, convirtiéndose Yuan Shikai en el gran emperador de China. Este gobierno duraría hasta 1916, haciendo que China entre en la era de los señores de la guerra, que duró desde 1916 hasta 1928. Por si creían que ese era un grave problema para China, se equivocan, porque el segundo problema político y social comenzó en 1927, cuando la Guerra Civil China había comenzado. Este conflicto enfrentó a la República de China, gobernada por el Partido Nacionalista Chino, el llamado Kuomintang o KMT, del general Chiang Kai-shek. Se veía enfrentada con el Ejército Popular de Liberación del Partido Comunista Chino. La matanza de Shanghái de 1927 fue el detonante de este conflicto. Esta masacre consistió en una purga al interior del llamado Frente Único, alianza que unía al KMT con los comunistas. Pero volviendo a 1927, los nacionalistas ejecutaron a cientos de comunistas, acabando abruptamente con el Frente Único y desatando una guerra civil que duraría décadas. Poco después, el KMT se hizo con el poder del país y trasladó la capital de la República de China a la ciudad de Nankín. Fue en el contexto de esta guerra civil en la que las fuerzas del Ejército Popular de Liberación se vieron obligadas a emprender una retirada ante la persecución del ejército de la República de China. Así, las fuerzas de Mao se vieron perseguidas entre 1934 y 1935, en el episodio conocido como la Gran Marcha. Mao Zedong era el líder chino de la facción comunista y máximo dirigente del Partido Comunista. De familia campesina, él luchó desde joven contra los invasores japoneses y luego contra los nacionalistas, una vez convencido de que solo el comunismo salvaría a su país. Años después, en 1937, estalló la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que duró hasta 1945. Este conflicto interrumpió la Guerra Civil China, iniciada 10 años antes, generando que nacionalistas y comunistas volvieran a constituir el Frente Único, aliándose para enfrentar la invasión japonesa, pero esto no significaba que las cosas se habían solucionado. Y si pareciera que China tenía problemas, ahora parecería uno peor. La Segunda Guerra Mundial estalló en 1939, conectándose con la guerra en el teatro asiático, ya que la guerra sino-japonesa no había cesado. Tras la rendición de la Alemania nazi, en mayo de 1945, y cuando Japón ya estaba cerca de la derrota, la Unión Soviética rompió el pacto de neutralidad que tenía con este país y lo atacó. Así, las fuerzas soviéticas atacaron a las fuerzas japonesas que estaban en Manchuria, el 8 de agosto de ese año. Esto es, 2 días después del lanzamiento de la bomba atómica de Hiroshima y un día antes de la bomba de Nagasaki. De este modo, el ejército japonés fue definitivamente derrotado y comunistas y nacionalistas pudieron retomar su viejo enfrentamiento, reanudándose en 1946 la guerra civil iniciada en 1927. En 1946, los comunistas deciden sustituir las reformas moderadas del periodo de la Guerra Mundial por una política radical basada en el principio de la tierra para los que trabajan. Con esta política, los comunistas consiguieron reclutar a cientos de miles de soldados pertenecientes a familias campesinas. Y te preguntarás, ¿por qué di tanto contexto al contexto que estaba transcurriendo en China? Porque con la guerra sino-japonesa, los nacionalistas perdieron más de 1 millón de soldados, haciendo que queden con solo 70.000 soldados en todo el país. Y por el lado de los comunistas, fueron apoyados de forma determinante por los soviéticos, que habían vencido en Manchuria y tenían decenas de miles de prisioneros y armamentos de guerra que habían capturado luego de derrotar a Japón. Simultáneamente, el régimen de Chiang Kai-shek y su ejército se desmoronaron a un ritmo acelerado, por lo que, como ha señalado Lucien Bianco, los éxitos comunistas deben menos a su poder de atracción que a los fallos adversos. En febrero comenzaron en Pekín las negociaciones entre nacionalistas y comunistas, mientras que el EPL llegaba al río Yangtze. Tras 2 meses de conversaciones no se alcanzó a ningún acuerdo, por lo que los comunistas cumplieron su amenaza. El 22 de abril estaban entrando en Nankín, y la antigua capital de la República China. En mayo son ocupadas Shanghái y otras grandes ciudades y capitales de provincia, mientras Kai-shek preparaba la huida con sus fuerzas a la isla de Formosa, en contra de la opinión de Lim Songrin, que proponía resistir en las provincias del suroeste.
El 15 de octubre de 1949 el LP llegaba a Canton, la ciudad más importante del sur. 2 semanas antes, el 1 de octubre, Mao Zedong había proclamado en Pekín la República Popular de China. Los nacionalistas tenían un peso todavía más pesado que este, ya que la gente empezó a hacer reclamos porque la sustitución del Fabi por el yuan de oro, decretada en agosto de 1948, hizo que $1 estadounidense se cambiara ya por 12 millones de Fabis. Traduciendo esto al español, la economía de China había llegado a lo más bajo posible. Y ahora nos encontramos en 1949, cuando los nacionalistas pudieron escapar aproximadamente 17.000 soldados a Taiwán, junto con su líder Chiang Kai-shek, donde fueron protegidos por los estadounidenses. Allí fundaron la China nacionalista, hoy conocida internacionalmente como Taiwán. Chiang Kai-shek murió en 1975, con la esperanza de algún día volver a retomar el poder de China, ganándoles a los comunistas, pero eso jamás sucedió. Sus tropas se disolvieron antes de que muriera, demostrando que el pensamiento nacionalista en China había muerto. Por otra parte, en la República Popular China se implantó un régimen comunista que presentaba algunas diferencias con el europeo, el llamado maoísmo. En esta variante se establecían 4 clases revolucionarias: obreros, campesinos, burguesía nacional y pequeña burguesía. En cuanto a Mao Zedong, su gobierno se caracterizó por intensas campañas de reafirmación ideológica, que provocarían grandes conmociones sociales y políticas en China. En los primeros años llevó a cabo la reforma agraria china, la campaña para suprimir contrarrevolucionarios y las campañas 3 anti y 5 anti, además de obtener una victoria psicológica en la Guerra de Corea. Entre 1955 y 1957, Mao impulsó el movimiento Sufan y el movimiento antiderechista, saldándose este último con unas 550.000 personas perseguidas y la mayoría intelectuales y disidentes.